Perfil psicológico de Luis Alfredo Garavito. Un análisis profundo del monstruo de los Andes, Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido como la bestia o el monstruo de los Andes, es uno de los asesinos en serie más infames de la historia criminal de Latinoamérica. Condenado por el asesinato y abuso de al menos 189 niños en Colombia durante las décadas de 1980 y 1990, su perfil psicológico representa un caso de estudio en criminología, psicopatología y trastornos de personalidad. Garavito nació el 25 de enero de 1957 en una familia disfuncional marcada por la violencia, el abuso físico y el abandono emocional. Su padre, un hombre autoritario y abusivo, lo golpeaba de manera recurrente y lo humillaba públicamente. Además, existen registros de que fue víctima de abuso sexual por parte de conocidos de la familia. Estas experiencias traumáticas en la infancia constituyeron un caldo de cultivo para el desarrollo de una personalidad disfuncional. La teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson sugiere que durante la infancia se establecen las bases de la confianza, la seguridad y la autoestima. En el caso de Garavito, el maltrato constante y la ausencia de una figura protectora reforzaron sentimientos de inferioridad, desconfianza y hostilidad hacia la sociedad. El análisis de su comportamiento y su historia clínica sugiere que Garavito presentaba rasgos claros de diversos trastornos de personalidad y psicopatologías, entre ellos, el trastorno antisocial de la personalidad, caracterizado por una actitud manipuladora, mentiroso compulsivo, falta de empatía y remordimiento genuino, conducta impulsiva y agresiva, y un desprecio absoluto por los derechos y la dignidad de los demás. También manifestaba rasgos de un trastorno de personalidad narcisista, con un sentimiento exagerado de superioridad e impunidad, la búsqueda de reconocimiento y un deseo de control absoluto sobre sus víctimas, lo que lo hacía justificar sus actos dentro de su propia narrativa interna. Además, se identificaban rasgos esquizoides y psicopáticos. Una escasa capacidad de formar vínculos emocionales saludables, aislamiento social, salvo cuando necesitaba manipular o cazar a sus víctimas, y una frialdad emocional que les permitía disociar la realidad de sus actos. A esto se sumaban parafilias y tendencias sádicas, con una preferencia sexual dirigida hacia niños, lo que lo colocaba dentro del espectro de la pedofilia. Disfrutaba del sufrimiento ajeno y manifestaba un alto nivel de sadismo a través de la tortura psicológica y física de sus víctimas, planeando meticulosamente cada uno de sus actos con patrones de caza específicos. Garavito no atacaba de manera impulsiva, sino que desplegaba una estrategia de seducción y engaño. Su perfil de cazador lo convertía en un depredador metódico. Elegía cuidadosamente a sus víctimas. Prefería niños varones entre 6 y 16 años, en condiciones de vulnerabilidad, como indigentes o en situación de calle. Utilizaba engaños y manipulación. Se hacía pasar por vendedor ambulante, sacerdote o trabajador social para ganarse la confianza de los menores. Una vez captada su confianza, los llevaba a zonas alejadas donde podía actuar sin ser descubierto. Allí perpetraba actos de tortura, abuso y mutilación con un sadismo extremo. Finalmente, cambiaba constantemente de ciudad y empleaba disfraces para evadir a la policía. En sus declaraciones, Garavito intentó en ocasiones justificar sus crímenes, atribuyéndolos a una infancia traumática y al consumo de alcohol, aunque nunca mostró un remordimiento genuino. Su psicología revela una mente fragmentada entre su identidad pública y su verdadero yo, que solo se manifestaba en la perpetración de sus crímenes. Según teorías criminológicas, estos mecanismos de defensa son característicos de asesinos en serie, con tendencias psicopáticas. Luis Alfredo Garavito encarna el perfil de un asesino en serie con una combinación letal de trastornos de personalidad, psicopatía y parafilias sádicas. Su caso ha sido de gran relevancia en el estudio de la criminología y la psicología forense, ya que permite entender las causas y mecanismos psicológicos
que pueden llevar a un individuo a cometer actos tan atroces. El análisis de su perfil sugiere que, si bien factores biológicos pudieron influir en su conducta, su infancia traumática y su entorno hostil fueron los detonantes principales de su psicopatología. Su historia sigue siendo un recordatorio de la importancia de la intervención temprana en niños con signos de abuso y la necesidad de un sistema de justicia más efectivo para prevenir este tipo de atrocidades.